Ya, mira, yo soy Abril Santamaría y invité a Gustavo Ruz, que es sociólogo, y también invité a este conversatorio también a María Elena Gelman, abogada, Universidad de Concepción, que es activista social de una de las voceras de No Más FP Ñuble, también es vocera del movimiento Asamblea Constituyente Chillán, y también es presidenta regional de la ANF, de la ANEF de Ñuble. La idea es que ellos nos puedan ayudar a aclarar ciertas dudas respecto a lo que hemos hablado varias veces, pero desde otra perspectiva, y también quizás dar como quizás ideas de cómo llegar a una solución frente a lo que es el acuerdo por la paz, ¿sí? Me gustaría primero invitar a Gustavo a que nos pueda explicar acerca de lo que es qué es lo que es la Asamblea Constituyente y cómo esta a través de la historia no ha podido salir adelante. Gustavo, me gustaría que nos pudieras ayudar con eso. Me escuchan bien, ¿sí? Bueno, agradezco la invitación a esta conversación. Me es grato compartir con Abril Santamaría y con María Elena Gelman, ambas activas militantes del movimiento de la Asamblea Constituyente, y creo que más bien por la vía de las preguntas y respuestas podemos avanzar en el tema. En lo principal, una Asamblea Constituyente es una reunión de personas elegidas por el pueblo, por la base social. Cuando hablamos de pueblo en Chile, estamos hablando de 9 pueblos originarios y todo el mestizaje chileno, los descendientes de árabes, de italianos, de franceses, de alemanes, de todo, y los afrodescendientes del norte. Y estamos hablando de 1 millón y tanto de chilenos que viven fuera de Chile. Todo ese pueblo entonces elige representantes a un momento físico que se produce en algún lugar del territorio en que tienen la potestad máxima sobre los destinos de la nación. Son autorizados, tienen poder para decidir cómo se organiza el país, cómo se organiza la justicia, cómo se organiza el parlamento, si hay un parlamento de una cámara o de 2 cámaras, cómo se organizan las Fuerzas Armadas, qué moneda vamos a usar, cómo se va a llamar el país, el nombre del país también puede ser. Es decir, la Asamblea Constituyente tiene plenos poderes, es plenipotenciaria. Punto 1. Punto 2, esta Asamblea es convocada desde la sociedad, desde las personas. Este grupo de personas, los 18 millones de habitantes que vemos en este país, tenemos un nombre jurídico y político, somos el poder constituyente originario. No es lo mismo juntar a un montón de gente en el estadio con un partido de fútbol, a que esas personas se sientan parte de una comunidad ciudadana que tiene derechos y obviamente tiene obligaciones. Cuando ya la gente se forma parte de esa voluntad de construir un Estado, nación, de una propuesta de desarrollo, de una manera de realizar la economía, la educación, la salud, etc., ahí entonces ya es el poder constituyente originario. Y se llama constituyente porque constituye. Es decir, nosotros, las y los miembros del poder constituyente, generamos desde nuestro poder como ciudadanas y ciudadanos esta nueva estructura del Estado y la sociedad. Y nos pronunciamos sobre todo lo que había antes. Se supone, por ejemplo, que tenemos el poder de suprimir la actual Constitución, que podemos suprimir las actuales leyes orgánicas constitucionales, que son muchas y no son parte de la Constitución. Es muy importante eso. Usted puede cambiar la Constitución, pero queda la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, de la administración del Estado, de la justicia, de la salud, de la educación, y la maldita ley minera, que es la que le regala nuestros grandes recursos a los poderes extranjeros. Es decir, es un entramado de instituciones. Hablemos del Código del Trabajo, del Código Civil. Toda la institucionalidad puede ser revisada por la Asamblea Constituyente porque es plenipotenciaria.
y en Chile no se ha hecho porque si intervienen todas y todos, y en la Asamblea Constituyente prevalece la voluntad de la mayoría, es lógico que la mayoría en Chile, por las experiencias que ha tenido, por los cambios que hubo en el siglo XX, cambios con el Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda, hubo cambios en los gobiernos de la democracia cristiana, de la Unidad Popular, ¿no? Con las luchas que ha tenido el pueblo chileno, hay una experiencia política y hay un sentimiento, por ejemplo, muy potente, que el Estado tiene que intervenir en la economía, ¿ya? Según la actual Constitución, el Estado no debe intervenir en la economía, y para que se logre que en el actual modelo el Estado intervenga, necesita una ley especial votada por 2/3 del Parlamento. O sea, no hay cómo hacer que el Estado intervenga en la economía. Y por lo tanto los privados hacen el negocio que quieren, no todos los privados, no el dueño de una carnicería, no el dueño de un taxi, no, las grandes corporaciones transnacionales que se adueñaron de Chile, controlan prácticamente el 80% de todo lo que se produce en Chile, el Producto Interno Bruto. Por lo tanto, como ellos tienen un poder económico, un poder militar, un poder en los medios de comunicación, en Mercurio, cuando digo ellos, digo este capital extranjero que se apoderó de Chile, que invadió Chile, hablando en buen chileno, que invadió Chile y se roba nuestra riqueza, con ese dinero les permite cooptar, les permite manipular, controlar, en buenas cuentas, corromper a las cúpulas de los partidos parlamentarios, y por eso que la gran mayoría que queremos cambiar la AFP por un sistema de reparto solidario, no tenemos cómo hacerlo porque en el Parlamento no tenemos mayoría. Todos los que queremos cambiar, terminar con el negocio de la educación, en la sociedad somos la gran mayoría, pero en el Parlamento somos una minoría, ¿ya? Todos los que queremos recuperar el cobre, que obvio es nuestra principal riqueza y es de todas nosotros y de todos nosotros. Es de hace 60 millones de años que el cobre está en la cordillera y nos pertenece a las chilenas y a los chilenos, no a las empresas gringas que se lo llevan. Bueno, nosotros vamos a querer que vuelva a manos chilenas. Si el año 71 se aprobó por unanimidad que el cobre fuera de todos los chilenos, era propiedad exclusiva del Estado, ¿no? Ahora va a haber una gran mayoría para volver a transformarlo en propiedad del Estado. Pero en el Parlamento no tenemos mayoría. ¿Por qué? Porque el Parlamento está controlado por estos poderes fácticos. Entonces, en resumen, la Asamblea Constituyente es una buena idea, pero hay que hacerla con fuerza. No basta que yo diga, Asamblea Constituyente no basta que yo diga, todas y todos tenemos derecho a decidir el destino de Chile. Es una frase muy bonita, pero para llevarla a la práctica se requiere fuerza económica, fuerza social, fuerza política, fuerza militar, fuerza electoral, fuerza cultural. Eso es lo que llamamos correlación de fuerza. Hay que juntar todas las fuerzas posibles, todas las vertientes, todas las pequeñas vertientes de agua que confluyen en un gran torrente, en un gran río. Eso es la constituyente. Es cuando el gran río ha recibido muchos afluentes de Arica, Magallanes, con todos los que están en el exilio, y finalmente genera una fuerza de tal magnitud que el grupito del 1% que lleva 200 años controlando Chile tiene que retroceder y tiene que permitir y aceptar y someterse al veredicto de una asamblea constituyente. Pero en este caso... Eso es una barbaridad. Es como cuando yo era joven, aquí se decía que cuando Allende fuera presidente, los comunistas se iban a comer las guaguas. Más o menos de ese rango es la mentirita esa, ¿no? O cuando decían que derrocaron a Allende porque Allende iba a matar a todos los militares, la parada militar en un plan Z. Entonces una estupidez, una tontera completa esa de que la Asamblea Constituyente fuera algo nuevo. Esto lo tiene en el pensamiento liberal contemporáneo Martínez de Rosa, 1809, antes de la primera Junta de Gobierno, Camilo Enrique, La Aurora de Chile, el Manifiesto de los Patriotas, ¿no? Y de ahí para adelante los grandes pensadores, los grandes intelectuales democráticos chilenos han luchado incluso con las armas en la mano, como fue el caso de Arcos Bilbao, Vicuña Maquena, Pedro León Gallo, formaron una fuerza armada del pueblo luchando por una asamblea constituyente allá en Coquimbo y La Serena. Entonces, las luchas por la constituyente llevan 200 años,
han tenido altos y bajos. Hubo momentos en que logró irrumpir en la cúpula. Por ejemplo, el 11 de septiembre de 1924, el ejército se tomó el poder, derrocó a Arturo Alessandri y dijo, nosotros no nos vamos a quedar en el gobierno, vamos a llamar a una asamblea constituyente porque el país está hecho un caos. Después, en enero del 25, poquitos meses después, los oficiales jóvenes, los coroneles, le dieron un golpe de Estado a los viejos, a los generales, ¿no? Y cuando se tomaron el poder dijeron, nosotros no nos vamos a quedar en el gobierno, vamos a llamar a Arturo Alessandri Palma, que está en el exilio, para que llame a una asamblea constituyente. Pero más que eso, lo estoy citando como precedente de que en favor de la constituyente se han planteado los más altos niveles de la democracia chilena. Balmaceda, el presidente Balmaceda, presidente mártir, ¿no? Para poder nacionalizar el salitre, como tenía minoría en el Parlamento, también llamó a una asamblea constituyente. ¿Qué le respondió la reina de Inglaterra, que era la dueña de Chile en 1891? No a la Marina de Guerra, se formó una conspiración contra el presidente constitucional y la Marina derrotó al ejército y por eso Balmaceda cayó y durante 30 años, a partir del año 1891, los oligarcas, los terratenientes, se devoraron el país entero, le pusieron ruedas a Chile y mataron a todos los que se oponían. Ahí está la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. De ahí viene, ¿no? Cuando la gente pedía algo, metralla con ellos. No había posibilidad de diálogo ni de derecho de ningún tipo, ni de jornada de 8 horas, nada, ¿no? ¿Y para qué te sigo los derechos de la mujer, la nada misma? Entonces, fue tan grande el abuso de esta oligarquía esos 30 años, de 1891 a 1920, que ya el año 20 el país estaba hecho pebre, estaba hecho realmente un pantano. Había terminado la Primera Guerra Mundial, había habido una revolución en Rusia, otra revolución en México, otra revolución estudiantil universitaria en Córdoba, aquí al ladito, en Argentina, ¿no? Había un pensamiento de cambios, venía Estados Unidos presionando con el capitalismo moderno de Estados Unidos, ¿no? Entonces se produce una gran unidad del pueblo, de sectores militares, sectores intelectuales, eligen a Arturo Alessandri Palma, y Arturo Alessandri Palma entonces instala la nueva constitución que reemplaza a la que duró 90 años, la revolución de los terratenientes, la revolución oligárquica, ¿no? De Portales. Entonces, como tú puedes ver, no es tomarse un vaso de agua a cambiar la constitución, no. Aquí todas y todos los que tienen un interés, unos que tengan interés financiero, otros interés de su sueldo, de sus sindicatos, de sus derechos mínimos, otros los que tengan los intereses del pueblo mapuche, intereses de los rapanúes, los que tengan las Fuerzas Armadas tienen intereses, la Iglesia tiene intereses. Todos esos intereses negocian para que la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución, respete sus intereses. Por lo tanto, la Asamblea Constituyente es un lugar, en primer lugar, es democrático. En segundo lugar, es civilizado. Nadie mata al otro, nadie tortura al otro. Lo escucha pacientemente, aunque se demore 2 horas en hablar, ¿no? Lo escuchan, ¿no? Por eso la constituyente tiene que durar 6 meses, 1 año, para que todos hablen con tiempo. Si hay algo que no sepan, contratan un experto que les enseñe. Para tomar decisiones tienen que saber información. Es decir, es una cosa compleja que requiere de mucha preparación, pero de mucho patriotismo, porque estamos construyendo la patria. En este caso, nosotros tenemos que reconstruir la patria, porque a partir del año 73 en adelante, estos señores se robaron Chile entero, se lo llevaron al extranjero, y hoy día somos apurados una colonia, una neocolonia de poder extranjero. No somos una república, no somos una soberanía. El pueblo chileno no decide lo que está pasando ahora. Todo lo que a ti, a nuestra querida María Elena, a nuestros auditores y auditoras que están en sintonía con nosotros ahora, todo lo que nos obliga en la mañana, los impuestos que pagamos, la educación que tenemos, el contrato de trabajo, la jubilación, los despidos, hasta nuestra muerte, desde que nacemos hasta que morimos, está hecho por una constitución que no hemos decidido nosotros. ¿Quién la decidió? Matei, Merino, Pinochet y Mendoza. 4 criminales. Entonces, ellos nos amarraron los pies y las manos, porque cualquier cosa que queramos nosotros pasa por una constitución que impusieron estos 4 señores. Por eso que nosotros decimos que la constitución del 80 no es una constitución, porque no constituye a Chile, es una orden, un bando militar que nos obliga a los chilenos, que es distinto, y nos obliga hasta hoy. Hasta los hoy. ¿Y los cambios que se hicieron en la época de Lagos?
esos fueron... ¿No es otra constitución distinta a la de... Deja intacto los pilares de la constitución de Pinochet. O sea, la constitución de Pinochet tiene 129 artículos, con la última enmienda tiene 135, perdón, bien digo artículos, y no todos son de igual significación. Hay algunos artículos que son bastante sensatos. Por ejemplo, el derecho a la habeas corpus, ¿ya? El derecho de que tú puedes llegar a un juez a las 3 de la mañana y pedirle, ¿verdad?, un recurso de amparo. Bueno, en realidad hay aspectos de toda constitución hay cosas positivas, pero lo principal, lo medular de la constitución de Pinochet es el rol del Estado en la economía, que le entrega la economía a capital extranjero, es la discriminación de la mujer, porque la mujer, para estos monetaristas neoliberales, la mujer renta más si tiene menos derechos. Le sacamos más provecho, la hacemos producir y le pagamos menos, ¿no? No le pagamos por su rol de madre, no le pagamos, bueno, etcétera, todo un tema aparte. Ok, eso está intacto entonces. No se te escucha, Gustavo. Gustavo. Ahí sí. Sí, ahora sí. Los derechos de los mapuches, ¿ya? Los derechos de las regiones. Tú estás en Santiago, pero María Elena está en Chillán, pues ya te voy a decir qué se siente cuando un chillanejo soporta que venga el ministro, el subsecretario, y le pone la pata encima a los funcionarios del Estado de las regiones. Es algo oprobioso, ¿no? Bueno, ahí sí podría nombrar muchas cosas oprobiosas que ocurren porque están en la Constitución de Pinochet, ¿ya? Y que Lagos las dejó intactas. Claro que hizo unos cambios, pero no son los cambios que dan al fondo del problema. No quiero perder tiempo en decir que hizo tal y cuales cambios, porque no son relevantes en cuanto a que el modelo que se implanta en el año 90, después de Pinochet, profundiza para peor el modelo económico chileno. Lo deja peor de lo que era con Pinochet. Lo deja en manos extranjeras, lo deja con menos libertad, con menos democracia, con menos participación, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la época de Pinochet, hasta el año 89, tú podías cambiar la constitución de Pinochet. Podías en el Parlamento juntar una mayoría de quórum calificado y ganar una elección y recuperar, por ejemplo, los fondos previsionales. Pero a partir del 89, ¿no? Lagos, Frei Ruiz-Tagle, Elwin, ¿no? Viera Gallo, 3 o 4 personajes, ¿no? Negocian con los militares en el año 89 lo siguiente. Le dicen, mire, se da Pinochet, está bien, ya, está muy debilitado, de repente lo van a derrocar aquí el pueblo con una gran marcha, qué sé yo, que se vaya. Pero quedan intactos las bases de su modelo económico, queda intacta la Constitución, y ustedes nos van a asegurar, señores políticos, que la Constitución no se cambia. Y para asegurarse que no se cambia, si ustedes quieren cambiarle cualquier cuestión importante, como el poder económico, como el Parlamento, como las Fuerzas Armadas, etcétera, necesitan 2/3. Y con 2/3, cuestión de saber algo de matemáticas nomás, tú te das cuenta que no van a tener nunca, o es muy recontra difícil tener una mayoría de 2/3 para hacer un cambio en favor del pueblo. Para hacer cambio en favor de la derecha, de los ricos, claro que hay 2/3, porque los ricos tienen capacidad de cooptar o derechamente de corromper a los parlamentarios. Estoy hablando de cosas que todo el público conoce, ¿verdad? Que para tal ley el gerente redacta la ley y se la pasa al diputado para que saque la ley en el Parlamento. Es decir, a partir del año 1990, cuando asume Elwin, esa constitución ya es prácticamente para 100 años más. No se puede cambiar. Entonces es una tontera, perdóneme que sea tan duro en esta apreciación, pero es una tontera decir que vamos a salir de la constitución dictatorial de Pinochet a una constitución democrática hecha en la Asamblea Constituyente aplicando la ley de Pinochet. ¿Cómo le vamos a pedir a Pinochet que redacte esta constitución la puede cambiar el pueblo en una asamblea constituyente? No sería un dictador Pinochet si hubiese aprobado eso. ¿Me entiendes tú? Entonces, en definitiva, la constitución sí se puede cambiar hoy si tú juntas 102 diputados, toma nota, 102 diputados y 31 senadores, ¿no? Por más que tú sumes, ¿de dónde vas a sacar esos votos? Si cuando hay que poner
cambiar la constitución para favorecer a la empresa extranjera, a la AFP o a los altos mandos militares, es decir, a la élite rica, a la élite privilegiada, ahí, claro, hay 31 senadores y hay 102 diputados. Pero cuando tiene que defender a las mamás, por ejemplo, que acaba de perder en el Parlamento una votación para que haya un subsidio para postnatal, ¿verdad? No, cuando hay que defender a la gente de trabajo, no. Ahí no se puede. No sé si te respondo. Perfecto. Y eso no se puede, o sea, lo puede la élite dominante, porque aquí se nos engaña. ¿Me están escuchando bien? sí. Ya. Aquí se nos dice de que nosotros somos unos voluntaristas, extremistas, porque queremos cambiarlo todo de una sola vez. No, no se trata de eso. Queremos que las leyes que tenemos que acatar como ciudadanas y como ciudadanos, tenemos que hacerlas nosotros mismos. No queremos leyes impuestas desde afuera. ¿Ya? Y en este caso, entonces, claro que le han hecho reformas a esta constitución, creo que son más de 200 ya, no llevo la cuenta exactamente. Se han hecho muchas reformas en estos 30 años, pero dejando intactos los pilares del poder económico, el poder militar, ¿ya? El poder transnacional de la empresa extranjera y el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Con eso que amarren ellos y con un quórum de 2/3 para los capítulos que tienen que ver con el modelo, con la economía, con el poder central del Estado, no todos los capítulos necesitan 2/3, pero los más importantes, los que definen que hay un 1% que le impone su voluntad al 99% restante, para cambiar esos capítulos, sí se necesita 2/3. Entonces, como ellos saben que de esa manera se han mantenido 30 años, ahora dicen, vamos a hacer un plebiscito el 25 de octubre y vamos a someter a crear una convención donde se va a discutir una nueva constitución. Pero para para poner la nueva constitución se necesitan los 2/3. Es decir, nos están vacunando con la misma jeringa que el año 90. Ellos saben que al haber un quórum de 2/3 no va a ser posible cambiar nada, porque lo que andan buscando ellos con este plebiscito es que no cambie nada, pero que nosotros ya no hagamos más marcha, que no se repita otro 18 de octubre, que no se repita otro 25 de octubre. Es decir, bajo la apariencia de llamar a un debate constitucional, en el fondo lo que están haciendo es que no haya más protestas populares, vale decir que no entre en acción el poder constituyente originario, que es el que estuvo ahí por millones en todas las calles de Chile y en el extranjero, donde los chilenos también por miles se reunieron para apoyar las luchas del pueblo chileno. Perfecto. Entonces, volvemos a hablar acerca del poder constitucional. Por ley, entonces no es válido. Entonces, como tú eres abogada, me gustaría, María Elena, si tú me pudieras ayudar a qué es el poder constituyente originario y cómo este opera o cómo este podría operar para salvarnos, por ejemplo, de este acuerdo por la paz. Bueno, Abril, mira. Sí, dale. ¿Se escucha? Sí. Ya. Es que mira, como estoy por el celular, de repente no sé si se me va a escuchar de todo lo que diga o no. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, el apoyo que me sugirió Gustavo. Así que, desde el punto de vista jurídico, es como voy a hablar ahora. Mira, el poder constituyente reside en la doctrina, ¿no es cierto?, reconocida en derecho comparado internacionalmente, en todas partes, en el derecho constitucional o en el pueblo. Ahí al que le guste el término que le guste, pero ¿quiénes somos el pueblo? Todos los que convivimos en un territorio determinado y que nos constituimos ahí por una serie, ¿no es cierto?, de
ligamentos históricos, culturales, socioeconómicos, etc. En ese sentido, el poder constituyente no es que necesite ser reconocido por otros, sino que es inherente e inalienable a cada uno de nosotros como integrantes de la sociedad. Ese es el poder constituyente, que a su vez podemos hacer la distinción, como opera, en el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. La ley 21.200 es un ejemplo de poder constituyente derivado. Es decir, ¿a qué voy con esto? No es que sea en sí un ejercicio de poder constituyente, sino que el poder constituido, en este caso, Congreso y el Ejecutivo, se pusieron de acuerdo para poder modificar, en definitiva, el capítulo 15 de la Constitución Política, que, ¿no es cierto?, en diferentes artículos del 130 al 143 que se crean ahora para estos efectos, y señalan, ¿no es cierto?, mediante este ejercicio de poder constituyente derivado. ¿Y por qué es derivado? Es derivado porque nosotros, a través de nuestros representantes que están en el gobierno y que están en el Parlamento, en el Congreso, ellos ejercen, ¿no es cierto?, por esta derivación nuestra, el ejercicio de legislar. Y por eso crean, ¿no es cierto?, esta ley 21.200 que modifica la Constitución Política. Y establecen como mecanismo para modificar la Constitución este plebiscito constitucional que nos ofrece la alternativa de aprobar o de rechazar una nueva Constitución y además en una segunda papeleta la posibilidad de elegir el mecanismo para hacer esa modificación, que se va a denominar Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional según quienes la integren. Pero primero centrémonos en lo que es el poder constituyente originario. Entonces, el poder constituyente originario en el mundo legal, que es el mundo en el que tú te manejas, existe. O sea, no es algo que estemos hablando de algo imaginario que no existe. Existe sin necesidad de que lo reconozca ninguna autoridad. Es inherente e inalienable a cada ser humano que vive en sociedad. Es decir, nosotros, ¿cuándo funciona el poder constituyente originario en la práctica? ¿Cuándo ha funcionado? En casos de crisis de ilegitimidad de los que nos gobiernan, de crisis de desconfianza máxima, Ahora, la pregunta es, ¿estamos en una crisis en Chile? Esa es la primera pregunta que tienes que hacerse para decidir si podría operar el poder constituyente originario o no. Eso es lo primero. Si la respuesta mayoritaria es que existe una crisis de carácter profundo en la sociedad chilena, por supuesto que como pueblo tenemos todo el derecho, y es más, el deber de ejercer nuestro poder constituyente originario. Perfecto. Y la única función del poder constituyente originario es crear constitución, ¿cierto? Esa es la función. Es realizar, ¿no es cierto?, el nuevo pacto social que va a de alguna manera sentar las bases para la organización social que nosotros le llamamos ordenamiento jurídico vigente. En otras palabras, desarrollar una constitución política, que es la que hoy día en términos democráticos regulan a los países del mundo y que son los cimientos de su ordenamiento jurídico. Entonces, dejamos establecido lo que es el poder constituyente originario desde el punto de vista desde una abogada, que eso para mí era súper importante que la gente lo viera, ¿ya? Ahora, volviendo a Gustavo y el acuerdo por la paz, tienes que darle al... no se te escucha, Gustavo. El acuerdo por la paz, las convenciones mixta y constitucional. ¿Por qué no deberíamos aceptar ni mixta ni constitucional? Porque hasta ahora se nos ha dicho que es lo mismo que una asamblea constituyente y que por tanto estaríamos como ejerciendo nuestro poder constituyente originario al ir a votar por una de ellas. ¿Es lo mismo las convenciones mixta o la convención constitucional que una asamblea constituyente y nos va a dar de verdad una nueva constitución para Chile o va a ser igual como lo que hizo la? Para nada, de ninguna manera es lo mismo que una asamblea constituyente como ya la hemos descrito, y es un constructo, es una construcción de ideas, de frases interpuestas una sobre otra,
que no tienen precedente en el ordenamiento jurídico chileno. En Chile no hubo nunca antes ni una convención mixta ni una convención constitucional. La sacaron debajo de la manga un grupo de señores, un grupito chiquitito. Entonces, antes de entrar el detalle del artículo del inciso, hay que saber quién eran estos señores. Estos señores eran un grupo de diputados, no era todo el Parlamento, era un grupo de diputados que estaban muy presionados por el gobierno, por los grupos económicos y especialmente por el gobierno de Estados Unidos, para que hicieran algo para impedir que haya otra marcha tan grande como la del 18 de octubre y una otra marcha tan grande como la del 25 de octubre. O sea, que no vuelva a producirse una presencia del poder constituyente originario en las calles tan potente, histórica como la que tuvo lugar en esas dos oportunidades. Porque eso estaba demostrando, primero, que lo que se había hecho en materia económica, educacional, previsional, salarial, etcétera, salud, educación, era un desastre. Ahí había gente molesta, indignada, crítica de todo el sistema que se nos impuso en 1990, a partir del gobierno de Erwin, ¿no? Ya había ahí una unanimidad contra Pinochet, pero lo que hay después de Pinochet es más de derecha, es más reaccionario, es más monopólico, es de más explotación de los trabajadores que lo que había antes del 90. Es decir, a partir del 90, los partidos de la concertación empiezan a traspasar la mayor parte de nuestra economía, especialmente el cobre, a capitales extranjeros. Y por lo tanto, esa multitud que estaba ahí reunida quería un cambio de sistema. ¿Qué es lo que hacen estos señores? Le dicen, no vuelvan a la calle, váyanse a sus casas y nosotros acá arriba, en la cúpula, vamos a negociar una nueva constitución, pero que no cambie el modelo económico. Todo esto apunta, todo este enredo de palabras que tú lo dices muy rápidamente, y hay mucha gente que nos está escuchando y que se puede marear con tanto concepto jurídico, ¿ya? Pero en realidad lo que está detrás de toda esta majamama de conceptos jurídicos es que siga igual el cobre, el hierro, el litio, el oro, el molibdeno, el agua dulce, el agua de mar, los seguros, la AFP, la educación, los medios de comunicación en manos extranjeras. Entonces, ellos crean un instrumento que se llama convención mixta o convención constitucional, que da lo mismo porque tienen las mismas facultades ambas, que no pueden hacer esos cambios. ¿Por qué? Porque le ponen toda una serie de condiciones, de requisitos, para que no tengan la potestad de hacer esos cambios. Entonces, aquí está la primera evidencia, querida Abril, es que esas trampas, esas cortapisas, esas limitaciones que tiene la convención mixta y la convención constitucional no las conoce nadie. Ahí está la trampa. Ellos obligan a los chilenos a ir a votar el 25 de octubre, ¿verdad? Pero ocultan la ley 21.200. Voy a hacer un ejercicio simbólico. Le pregunto a todas y todos ustedes que nos están viendo en este momento, si a ustedes han podido leer en algún diario, en algún canal de televisión, alguna radio, les ha explicado qué es la ley 21.200. Yo me pregunto y a la vez me respondo, ¿verdad? No lo conoce nadie porque ellos lanzaron la ley para que tenga fuerza, para obligarnos a nosotros a seguir ese camino. Pero no les conviene que la gente sepa qué hay detrás de la ley. Esta trampa, esta manera sucia de actuar, es la que usaron en el año 89. El año 89, muchos de los que nos están viendo no hayan nacido, pero bueno que sepan que contra Pinochet estaba la gran mayoría de los chilenos y las chilenas, y teníamos fuerza, estábamos en Arica, en Magallanes, en el exterior, en Rapa Nui, en Juan Fernández, en todos los rincones del territorio, éramos muchos, incluso teníamos mucha unidad, no había los sectarismos que hay ahora, los partidos políticos, estábamos trabajando todos para uno, no para todos, íbamos a ganar, íbamos a echar abajo a Pinochet. Pero para impedir que ganáramos y restableciéramos la democracia y que cambiáramos la constitución de Pinochet, estos señores, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos puso dinero e intervino e interrumpió ese proceso. O sea,
impidió que Chile llegara a la democracia en el año 90. Entonces lanzaron una gran campaña de publicidad para decirnos que a partir del 90 se inicia la transición a la democracia y que ahora ya estamos en democracia y que la dictadura se acabó. No, lo que se acabó fue que Pinochet fuera presidente de la Junta Militar. Pero el poder, nada más, pero el poder militar quedó intacto. Y él mismo se fue de la Junta de la Junta de Gobierno, claro, pero se fue como jefe del ejército. ¿Te fijas? Y además encima tenía el Tribunal Constitucional, tenía 9 senadores designados a dedo por Pinochet. Bueno, no tenemos tiempo de entrar en detalle. Era una dictadura sin Pinochet, lo que comienza el partido del año 90. Pero, ¿qué es lo que estaba de fondo? El tema de fondo no es Pinochet o no Pinochet. Así como hoy día el tema de fondo no es Piñera o no Piñera, o Bachelet o no Bachelet. El tema de fondo es que quienes intervienen en el año 90 y se apropian de la conducción política del Estado es el gobierno de Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos entonces entra en relaciones con los partidos políticos, con los empresarios, con universidades, con instituciones muy respetables algunas, pero empieza a meterse en todos los resquicios de la sociedad chilena para controlar a Chile desde la raíz a nivel global. Controlar nuestras mentes, nuestra conciencia, y por eso todos nuestros oficiales, si quieren pasar a generales, a coroneles, a generales, tienen que ir a estudiar a Estados Unidos, ¿ya? Y por eso entonces todos nuestros ministros de Hacienda fueron primero funcionarios en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que son pagados por Estados Unidos. Y ellos financiaron ONG, muchas ONG, incluso ONG de derechos humanos, ONG ambientales. Es decir, se metieron en todo. Estados Unidos se metió a controlar la sociedad chilena, particularmente la televisión, la prensa y la radio, el Mercurio, la Tercera, en fin. Y por ese mecanismo lograron ellos que los cambios que se hicieran a partir del 90 en adelante favorecieran a las empresas extranjeras y no al pueblo chileno. El pueblo chileno dijo basta el 25 de octubre, ¿verdad? Pero ese fue el mejor plebiscito, esa marcha fue el mejor plebiscito, porque había millones de personas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los parlamentarios del 15 de noviembre? Aquí hay una movida muy sucia, muy asquerosa, Abril. El 11 de noviembre se reúnen los parlamentarios, esto que te estoy hablando, que representan así al 5% de la opinión pública, porque el 95% repudia a los parlamentarios en general. Bueno, resulta que estos señores dicen, señor Piñera, para cambiar la Constitución se necesita una asamblea constituyente. No queremos que cambie la Constitución en el Parlamento, como proponía Piñera el día 11 de noviembre del año pasado. Pues bien, se movieron los poderes fácticos, este poder transnacional que domina Chile, le tomaron por el cuello a estos señores, los presionaron, los amenazaron, qué sé yo, de qué manera los amenazaron, pero los convencieron de darse vuelta a la chaqueta. Y el 15 de noviembre, los mismos que habían pedido asamblea constituyente el día 11, hacen todo lo contrario. Sepultan la constituyente, se olvidan de la constituyente, impiden que la constituyente sea definida por el pueblo chileno, porque la sacan de la papeleta del plebiscito, y en la papeleta el número 2 del plebiscito ponen dos opciones, convención mixta y convención constitucional. Es decir, no me doy vuelta en los detalles técnicos jurídicos, porque el tema de fondo aquí no es lo técnico jurídico, es que con este mecanismo ellos quieren rescatar el modelo económico, militar, de prensa, cultural, educacional que instalaron en el 90 mediante un nuevo pacto que se llama ahora Acuerdo por la Paz. Son nombres bonitos, nombres fantasía, ¿no? Y mediante ese pacto entonces no solo salvan el modelo, salvan a Piñera y se salvan ellos, los diputados, los senadores. ¿Por qué? Porque el mecanismo para elegir los delegados a la Convención Constitucional o a la Convención Mixta es el mismo mecanismo que ha permitido durante 30 años que los partidos políticos controlen la política, negándole al pueblo el ejercicio de la política, impidiendo que nosotras y nosotros hagamos política en serio y hagamos la democracia y la soberanía que Chile necesita. Ok, entonces, aquí voy a pedirle ayuda a María Elena, porque la gente cuando uno le dice que convención mixta y convención constitucional es lo mismo,
las personas te dicen que no es lo mismo porque la convención mixta es 50% parlamentario en ejercicio y 50% ciudadano electo, y que la convención constitucional es lo más cercano a una asamblea constituyente porque son 100% electos, estamos hablando de que hay paridad y que hay escaños para los pueblos originarios. Mi tema es que yo siempre les digo que esa diferencia que ellos ven es estética, porque lo medular es la ley 21.200, que es lo que mencionaba Gustavo, y que me gustaría que Elena pudiera explicar a los que están viendo y a los que van a ver después este video, qué es lo que es la ley 21.200 y por qué esta ley no va a permitir cambiar el modelo, indistinto si gana mixta o si gana la convención constitucional. A ver, mira, voy a usar una especie de metáfora, ¿ya? La clase política chilena tiene COVID, ¿no? El plebiscito para ellos es el ventilador mecánico. ¿Me explico? Este plebiscito está hecho para que la clase política chilena se salve y quede viva y se potencie. Si tú te das cuenta, la rebelión del 18 de octubre y los días siguientes, y toda la época que nos precedió, antes de la pandemia, el pueblo estaba ejerciendo su poder constituyente más allá de una ley. ¿Por qué? Porque existían las asambleas autoconvocadas, existían los cabildos, existía, etcétera, etcétera, todo lo que vimos y todo lo que participamos. Y no obstante, después del 14 de noviembre, la ciudadanía ve el ejercicio que hace el poder constituido a través de este acuerdo por la paz y nueva constitución, que es el ventilador mecánico de la clase política chilena, porque con eso se salvan y nuevamente ocupan el rol protagónico, porque la ley 21.200 regular de esta manera, como lo vamos a señalar ahora en unos minutos, promueve y hace que ellos vuelvan al lugar central que siempre han querido tener y que siempre tienen. ¿Cuál es ese? El de dominación a través del poder constituido de todo el pueblo chileno. Y de esta manera, desde la década del 2000 se ha establecido no los políticos, sino que la clase política, que son personas que constantemente están, directa o indirectamente, utilizando el poder que obtienen del escrutinio popular para aprovecharse y mantener el sistema económico y social vigente. Por eso, cuando hablamos de la convención constitucional o de la convención mixta constitucional, en la forma aparecen diferentes, pero en el fondo significan lo mismo, porque están integradas, las fuerzas que allí se representan son exactamente las mismas de la clase política vigente. Solo que en una aparecen, ¿no es cierto?, complementadas con los ya elegidos, que por supuesto que están deslegitimados, pero ellos no lo reconocen. Hace poco Arboe señaló que ellos tenían todo el derecho de participar en este ejercicio del poder constituyente derivado, porque habían sido elegidos. Él tiene una cantidad de gente que lo eligió, y mientras él se encuentre vigente, él dice, yo soy una persona que representa a una cantidad importante de ciudadanos y ciudadanas. Y así, no solo él, todos los que están en el Congreso sienten lo mismo, y por eso es que defienden a pie juntilla ese poder que ganaron a través del escrutinio popular, pero a través de qué forma, ¿ah? Ya conocemos cómo son las campañas políticas, conocemos cómo son las propagandas, lo que gastan, a pesar de la ley que limita el gasto. Los sujetos están todos dentro de una, como yo te decía al principio, clase política. Entonces, la convención y la otra, si aparentemente en la forma se integran de otra manera, en el fondo, la ley que los regula, que es esta 21.200, les pone exactamente las mismas limitaciones a los dos grupos que vayan a salir de ahí. ¿Ah? Primera limitación, el reglamento que tienen que determinar en razón del quórum de los 2/3 de aquellos en ejercicio, de que elijan, sea la convención mixta o la constitucional, aplica a ambos. Segundas limitaciones, el respeto, ¿no es cierto?, a que Chile es una república, a nuestro régimen democrático, a las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y a los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. Entonces ahí tú tienes otra cantidad
cantidad de limitaciones para ambas. Es decir, lo que una u otra logre ya está predeterminado por los límites de la propia ley que las regula. Así esa ley que tú mencionas, que es la ley 21.200, artículo 135, inciso cuarto, que habla acerca de los tratados que recién la mencionaste, ¿la podrías explicar? Que tiene que ver con los tratados internacionales. ¿Sí? ¿La podría explicar? El límite que colocan es justamente, cualquier constitucionalista tradicional te diría que es correcto hacerlo, porque limita, ¿no es cierto?, el ejercicio del poder constituyente derivado. Es decir, hay ciertos temas que no se pueden tocar, so pena de que se pierda la estabilidad del ordenamiento jurídico. Eso es lo que piensan, ¿no es cierto?, los partidarios de esta opción por un ejercicio constituyente derivado. Y significa, ojo, porque significa para nosotros algo tremendamente peligroso. Porque cuando hablamos dejemos de lado el sistema republicano, aquí a todos nos parece, ¿no es cierto?, que estamos en un sistema republicano, que no podemos volver a la monarquía, no podemos volver a ser el reino de Chile, y yo creo que a nadie cuando tengo frente se le ocurriría plantear eso. ¿Ya? Así que dejemos de lado el respeto a la república. Se da el respeto a la república. Segundo, a menos que queramos ser una dictadura, habrían algunos que les gustaría, ¿sí? Afortunadamente son una minoría. Segundo, tenemos el caso del régimen democrático. La norma dice, ojo, no pueden afectar los acuerdos que ustedes tomen para redactar esta nueva constitución, lo que resulte de ahí no puede afectar al régimen democrático. ¿Qué entendemos por régimen democrático? Es la pregunta que tendríamos que hacer. ¿Qué significa? Que Chile tiene reconocimiento, ¿no es cierto?, de los poderes del Estado, separación de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, bien. Que Chile debe tener un sistema administrativo político unitario. Significa que podríamos cambiar, por ejemplo, que el Congreso, en vez de ser bicameral, fuera unicameral. Alguien podría alegar en esa constitución, o sea, en esa convención constitucional o mixta, que no está el alcance. Que el alcance significa que no, que tenemos que respetar todos los fundamentos democráticos ya existentes. Entonces, ahí hay un cuestionamiento de culpa que los propios que van a participar se van a hacer porque les conviene hacérselo a algunos. Entonces, ya tienen un límite no menor. Luego está la sentencia, ¿no es cierto? Obviamente, las sentencias firmes y ejecutoriadas tendrán que respetar aquellas que resolvieron situaciones o casos, tanto civiles como penales, y también, obviamente, de carácter económico. Y la peor de todas es la de los tratados internacionales, porque si bien se pretendió, en la historia fidedigna de esta ley 21.200, establecer esta limitante por el respeto a los tratados sobre derechos humanos, esta ley no distingue, por lo tanto, respecto de todos los tratados internacionales ratificados por Chile, no solamente los que dicen relación con los derechos humanos, sino que también todos aquellos que dicen relación con los acuerdos económicos, los acuerdos internacionales a través de tratados de libre comercio, tanto bilaterales como multilaterales, que Chile ha ratificado y que hoy día están vigentes. Por lo tanto, tampoco puedes tocar aquello sin caer en la inconstitucionalidad de la propia modificación de la Constitución, ¿me entiendes? Entonces, ahí está la inteligencia que han tenido los que la redactaron para poder poner límites al ejercicio del poder constituyente, ya sea en este caso derivado, y mucho menos permitir que se ejerza el poder constituyente originario. Entonces, tienes ahí escrita en el artículo 135, para el que lo quiera leer, estas limitaciones que son fundamentales a la hora de poder redactar esta nueva constitución. ¿Hoja en blanco? No. Aquí no hay hoja en blanco. Aquí no hay hoja en blanco. Aquí está marcadita la cancha y dentro de esa cancha tienen que funcionar, sea la mixta o sea la convención constitucional. O sea, mira, acá hay una persona que dice lo siguiente. Agregando una cosita a lo que dijo la María Elena, ¿me permites? ¿No? Sí, por supuesto. Pasa que quería hacer un comentario respecto a lo que me preguntaron acá. Que dice,
Dice, bueno, Luis César Russo Ortiz, es que esto es súper importante porque es lo que estás explicando tú, Elena. Dice, no hay posibilidad alguna de llegar a una asamblea constituyente vía una convención constitucional debido a las trampas que esta tiene y debido a cómo fue gestada. Bueno, esta no es una pregunta, una afirmación. O sea, lo que tú explicas es lo mismo. O sea, por mucho que te digan, porque yo he escuchado a varios en la tele, abogados constitucionalistas reconocidos, que dicen, mira, una vez que logremos entrar a la asamblea constitucional, ahí vamos a hacer los cambios. O sea, cuando estemos adentro, ahí podemos hacer los arreglos, igual vamos a lograr lo que la ley 21.200 no nos permite. ¿Es posible obviar? No, eso es una falacia. Eso es falaz, eso es propagandístico. Eso es para que la gente siga creyendo en estas alternativas. Mira, la propia 21.200 señala que cuando elaboren su reglamento de funcionamiento, tienen que estar de acuerdo los 2/3 de aquellos que sean elegidos, ya sea la mixta o la constitucional. Y es más, les prohíbe que puedan arrogarse cualquier otra decisión que no sea la establecida y que les permite la 21.200. Por lo tanto, si ellos se alzaran y dijeran, no, ¿sabéis qué? Aquí vamos a cambiar el quórum para hacer nuestro reglamento de funcionamiento a otro, no pueden alterar el quórum de los 2/3. No pueden. So pena de que se considere inconstitucional el ejercicio que están haciendo por el propio artículo 5 de la Constitución Política y se suprima la propia convención que existe, la mixta o la otra, ¿no? Entonces, eso está previsto en la norma para que, podamos decirlo de alguna manera, no se subleven los convencionales constituyentes, porque es el nombre que les da esta ley, un nombre bien rimbombante, convencionales constituyentes. Para que estos no se subleven, está clarito ahí el camino. Tienen que ponerse de acuerdo por los 2/3 y luego de cada incumplimiento a la votación que ocurra o a la forma de proceder, pueden recurrir reclamando, en virtud de una moción del presidente de la convención o de un porcentaje de convencionales constituyentes, a la Corte Suprema, que para estos efectos en la propia ley señala, van a elegir a cinco supremos, por decirlo de alguna manera, a 5 jueces de la Suprema, para que conformen esta comisión que va a conocer de los reclamos que se den durante el funcionamiento de la convención, cualquiera sea esta, la mixta o la convencional. Prefiero hablar de convención, porque para mí en realidad son la misma cosa, digamos, en cuanto a sus resultados de fondo, ¿verdad? Una tiene la ilusión de que estás eligiendo, ¿no es cierto?, gente que va a ir a cambiar las cosas, y en la otra tiene la mitad de la ilusión de gente nueva, porque tenéis que respetar a la antigua, que va a ser elegida entre ellos por el Congreso Pleno, en virtud de las normas de la ley para elección de diputados. Perfecto. ¿Y Gustavo, qué iba a agregar usted? Sí, yo quería agregar 3 cosas. Esto es en el fondo es una gran trampa. Es sucio, es un mecanismo civilinos. Te dice una cosa para hacer otra. Está hecho, por eso que lo hicieron hasta las 3 de la mañana, ahí entre gallo y medianoche, sin que estuviéramos presentes los del Poder Constituyente originario, que estuvimos en las calles condenando este sistema. Este mecanismo está hecho para salvar el sistema que nosotros queremos cambiar. Entonces, la primera trampa es la forma de elección. Para que haya candidatos al título de delegados a esta convención, los partidos políticos llevan todos los privilegios. Usan los mismos privilegios que la ley les concede en estos últimos 30 años. Por lo tanto, los independientes van a quedar fuera en circunstancias que el 99% de los electores somos independientes, de partido me refiero, ¿no? Es una manera de que el señor alcalde actual, de los partidos actuales, el señor diputado, el señor senador, con su clientela electoral, reproduzca el mismo poder que ellos tienen hoy día en el actual Parlamento en esa convención. La segunda trampa tremenda es la de los 2/3, que no podemos entrar en todos los detalles acá, pero dicho muy simplemente, ellos, los que necesitan conservar el actual sistema neoliberal, dependiente, corrupto, patriarcal, centralizado en Santiago, militarista, etcétera, solamente necesitan 1/3 más un voto, porque con 1/3 más un voto impiden que se haga una ley alternativa a la que hay ahora, ¿ya? En cambio nosotros, los que queremos que haya cambio del sistema económico, del sistema de discriminación de la mujer, de discriminación de los pueblos originarios, el pueblo mapuche, el pueblo aymara, el pueblo quechua, en fin, nosotros necesitamos 2/3. Entonces, para hacer cambio necesitamos 2/3.
para mantener la actual situación de opresión del pueblo chileno, bastaría 1/3. Esa es la trampa más grosera que hay. Y la otra es la de los plazos, porque según los plazos que ellos establecieron, para no entrar en detalle, no quiero marear a nuestro respetable público, esta convención va a estar terminando por ahí a mediados del año 2022, ¿no? Después de todo el periodo de deliberaciones, se llama un plebiscito para sancionar el texto que ellos redactarían, ¿no? Bueno, a mediados del año 2022 ya va a haber transcurrido la elección de concejales y alcaldes, de CORE, de consejos regionales, de gobernadores regionales, de diputados, los diputados por 4 años más, los senadores por 8 años más, y el nuevo presidente de la República. Es decir, la misma casta política que se ha transformado en una casta privilegiada en estos 30 años. No nos olvidemos que cada diputado, cada senador, por el hecho de ser diputado o senador, pertenece al 0,1% más rico de los chilenos. Cada uno gana 9, 10 millones de pesos mensuales el diputado, 16 millones de pesos mensuales el senador. Entonces, con esta ley, con estos procedimientos engorrosos, que la opinión pública no conoce porque ellos los esconden, los ocultan, ¿no? Están asegurándose de que cuando llegue a ser aprobada la supuestamente nueva constitución, no va a cambiar nada de lo que hay ahora. Entonces, para confundir completamente, sobre todo a nosotros los que queremos asamblea constituyente, para bajarnos los brazos, para desarmarnos, ellos, sabiendo que toda esta majamama está hecha para que no haya asamblea constituyente, para que no cambie el sistema, ellos dicen que este proceso tiene carácter constituyente. Lo dijo Piñera 2 veces en su discurso, cuando él proclamó la ley 21.200, el 24 de diciembre, ¿no? Escogió la noche de Pascua para hablarnos del viejito pascuero, ¿no? En ese discurso él habló de que esto era una asamblea constituyente. Eso es enteramente falso. Este proceso no es constituyente porque está hecho por el poder constituido por los parlamentarios y no por el poder constituyente que somos nosotros. Y este proceso no es constituyente porque las instituciones actuales, como las que ya nombró María Elena, el Parlamento, los tratados de mal llamado libre comercio, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, están por encima de las decisiones de esta convención. Así que esto no tiene nada constituyente, pero la propaganda usa la palabra constituyente. Y algunos malintencionados andan diciendo por ahí que da lo mismo la convención constitucional que una verdadera asamblea constituyente. Claro, acá por ejemplo, Luisa Barra dice, la Asamblea Constituyente de Bolivia aprobó materias con 2/3, sin embargo habían definido que toda materia que no se pudiera aprobar se llamó plebiscito. Bueno, eso acá no va a ocurrir. Aquí no existen los plebiscitos dentro del Acuerdo por la Paz y en ambas convenciones no existen. Ahora, por otro lado, y ya para no seguir alargando, la gente siempre cuando uno le explica la trampa, lo que es el poder constituyente originario, cómo va a ser los cambios, etcétera, viene la pregunta del millón y que acá yo les voy a pedir ayuda a ambos, que son, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué hacemos entonces en el plebiscito? ¿Qué nos queda? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos torcer la mano a lo que ya estamos entendiendo que indistinto cuál salga, vamos a tener la misma constitución que tenemos ahora, o sea, el mismo modelo, con uno que otro arreglín? Entonces, ¿qué podemos hacer para no volver a caer en la trampa que nos colocan la clase política? Entonces, ¿cuál sería la propuesta frente al plebiscito de octubre? Elena, ¿cuál sería la propuesta para el plebiscito de octubre? Bueno, a ver, yo le voy a decir primero en términos bien prácticos y después seguramente algunos van a decir, no, eso no, aquí hay niñato, entonces voy a también a ponerme el parche ante telería y voy a decir por qué. La posibilidad que tenemos con este plebiscito, que como lo dije antes, ¿no es cierto?, es el ventilador mecánico de la clase política chilena. Recordemos que hay 2 papeletas. La primera papeleta es el apruebo o rechazo, si es que queremos una nueva constitución, ¿ok? La segunda papeleta, una independiente de la otra, porque quien incluso votó rechazo puede pasar a la segunda papeleta a votar por alguna de las 2 modalidades, ¿ya?
ya sea la Convención Mixta Constitucional o la Convención Constitucional. Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es la vocación que debemos tener y la convicción que debemos tener los que estamos seguros y que estamos en esta lucha porque la gente, el pueblo chileno sea realmente escuchado y sea quien tenga la potestad, la soberanía para decidir en este momento crucial de la historia de Chile? Es de que en la segunda papeleta, nosotros estamos pensando que en la primera vamos a poner a prueba, y en la segunda papeleta vamos a colocar Asamblea Constituyente como la tercera opción y vamos a votar por Asamblea Constituyente de hecho, dejando en blanco las primeras dos opciones. Aquí ya hay muchos que están diciendo, no, eso va a significar darle el gusto a la derecha, no, porque la propia ley 21.200 señala que para que esto tenga una ganada, tienen que tener más de la mitad de los votos válidamente emitidos. Es decir, los que voten por la CC o voten por la convención mixta van a tener que, para que gane una u otra, tener más de la mitad de los votos válidamente emitidos. En ellos no se van a contabilizar ni los blancos ni los nulos. Y cuando te planteo lo que te estoy planteando, el voto en estricto rigor para el servicio electoral va a ser un voto en blanco. Eso va a ser. No se va a sumar a esta mayoría que eventualmente pudieran sacar una de las dos. En otras palabras, si de 10 chilenos, 6 chilenos hacen lo que estamos hablando, no va a ganar ni la CC ni la CM, pero va a haber ganado la prueba. Ojo. Entonces te vas a estar en la situación disyuntiva de un pueblo entero que quiere una nueva constitución, en su aplastante mayoría, a eso estamos apostando, pero que ninguno de los dos mecanismos que la clase política le ha impuesto ha triunfado, sino que ha triunfado de hecho la Asamblea Constituyente. Y eso nos da sustento para poder demostrar que de alguna manera apelar en justicia a la Corte Suprema para que reconozca el ejercicio del poder constituyente originario, que sería inédito, pero que la Corte Suprema le tocaría pronunciarse, así como en su momento le tocó a la Corte Suprema de Colombia hacerlo en el año 91-92 para determinar el ejercicio del poder constituyente en una constitución que tampoco planteaba la Asamblea Constituyente como modalidad para reformar la constitución política vigente, que es la situación hoy día de Chile, que nuestra constitución no lo permite, y por eso hicieron lo que hicieron con la 21.200 para modificar el capítulo 15 y meter el tema del plebiscito constitucional. Eso es la primera jugada táctica que podemos hacer, pero para ello se requiere de la fuerza transversal del pueblo chileno que se atreva, tenga la convicción de hacer esto el 25 de octubre de este año. En la nueva primavera de Chile, que la podríamos llamar así, si logramos hacer lo que acabo de señalar. Y por supuesto que se alzarán voces que dirán que yo estoy fumando opio o algo por el estilo, pero son las voces de siempre, nada nuevo. Recuerden por qué tenemos a Piñera hoy día de presidente. Porque la gente creyó la Chilezuela, ¿se acuerdan? La gente se embaucó con eso, le dio miedo, y hoy día, ¿en qué estamos? Hoy día estamos con Piñera presidente. Entonces, recuerden esto, tengamos convicción en nuestra fuerza como pueblo. Y si hacemos eso en el plebiscito de octubre, se abren nuevas alamedas, como decía aquel digno presidente nuestro, Salvador Allende. Ya se me notó la camiseta. Pero bueno, eso es lo que yo te puedo decir. Ok. ¿Y usted, don Gustavo? Tiene la palabra. Es tanta la maldad que hay aquí, porque hay que tener estómago para resistir 1 hora y media haciendo un recuento de tanta porquería, tanta cochinada. Pero lo que está en juego es mucho, es todo el oro del mundo. Lo que está en juego es que Chile es un país muy rico y esa riqueza se la están llevando poderes extranjeros y nosotros entonces no tenemos la educación, ni la salud, ni la vivienda, ni el descanso, ni las
la previsión, las jubilaciones que nos merecemos. Entonces, eso explica la insanía, ¿no? La sevicia con que actúan estos señores, el descaro. Y un descaro de mayúsculo es que el día 15 de diciembre del año pasado había una consulta convocada por los municipios y hubo 35 alcaldes y municipios que se atrevieron en la consulta a la cual convocaron a la ciudadanía, aunque no era vinculante, se atrevieron a preguntarle: para cambiar la constitución, ¿usted quiere convención constitucional, convención mixta o asamblea constituyente? 35 alcaldes. Bueno, en todos esos municipios, de un total de 350, solamente esto ocurrió en 35, pero en los 35 ganó lejos el voto asamblea constituyente, más del 70-80% de los votos, a pesar que no hubo campaña de prensa, ni de radio, ni de televisión. Pero el elector, una vez que estuvo adentro y vio que la planilla le daba la oportunidad de votar asamblea constituyente, votó asamblea constituyente, porque es una, como dijimos al comienzo, es una demanda, una reivindicación que ya lleva 200 años en la historia de Chile, desde O'Higgins, Carrera, Manuel Rodríguez y San Martín hasta nuestros días. Entonces es una demanda muy fuerte que hicimos todos los que estábamos contra Pinochet. Está metido en nuestros foros, en la cabeza, en el intelecto y en el corazón de los chilenos la necesidad de una asamblea constituyente. A Eduardo Frei Montalva, el año 82 lo mataron porque el año 80 proclamó una asamblea constituyente y la democracia cristiana, el Partido Comunista, el Partido Radical, el MIR, los socialistas, todos en algún momento dijeron: se va Pinochet y hay asamblea constituyente. Como al final, en el año 90, no ganamos nosotros los que luchamos contra Pinochet, sino que ganó Estados Unidos, que se metió y corrompió y cooptó a la élite parlamentaria, entonces no hubo constituyente. Pero la fuerza que eso tiene hace que basta que un alcalde le pregunte a los ciudadanos y la votación constituyente arrase. Por lo tanto, quiero agregar una cosa: las organizaciones sociales constituidas a nivel nacional, las que tengan peso, la del cobre, la ANEF, ¿no? la Asociación de Empleados Fiscales, Colegio de Profesores, en fin, no puedo ser tan exhaustivo. En todas estas grandes agrupaciones sociales de tipo nacional, en los congresos, las bases han acordado impulsar una asamblea constituyente. Es decir, es una grosería muy evidente de que habiendo tanta presión por una constituyente, justamente esa opción no aparece en la segunda papeleta del plebiscito. Entonces la propuesta... Nosotros, apoyando lo que dice María Elena, es que nosotros vamos a castigar a estos señores. Los vamos a castigar, les decir: mire, ustedes no se van a reír de nosotros, no nos van a pasar gato por liebre. La convención mixta o la convención constitucional no tiene nada que ver con la constituyente. Nosotros vamos a votar por la asamblea constituyente y la vamos a marcar con nuestra mano, porque la papeleta, cuando entremos a la urna, no va a estar, no va a existir. Nosotros le vamos a dar existencia ahí, marcando asamblea constituyente con letra grande, ¿no?, en la parte blanca del voto, y así vamos a estampar nuestra protesta. Vamos a decir que somos gente digna, que no nos meten el dedo en la boca, que no nos van a manipular como un rebaño. No somos rebaño de nadie, somos un pueblo digno, un pueblo con experiencia política que va a dar un salto gigantesco en la historia, que ya está esperando, un salto que está esperando 200 años. Hubo constituyentes en Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil, México. En toda la región ha habido constituyentes, menos en Chile. ¿Por qué? Porque Chile es uno de los países más intervenidos por Estados Unidos en toda su historia. Por lo tanto, ahora Estados Unidos está debilitado, Estados Unidos está agarrado a las mechas, Rockefeller y Trump con Soros y con Obama y con Clinton. El poder financiero, el complejo militar industrial está conflictuado. No pudieron entrar a Venezuela, querían invadir Venezuela, no pudieron, tuvieron que irse de Siria, o prácticamente los echaron de Siria, Irak, de Afganistán. Están perdiendo terreno en el comercio mundial por el enorme desarrollo de Rusia, China, India, etc. En la crisis mundial afecta directamente el poder de los ricos de Chile, el poder de la oligarquía chilena.
porque esta es una oligarquía parasitaria, esta es una oligarquía que no ha hecho su fortuna trabajando con el sudor de su frente. Los ricos que tenemos hoy día en Chile, los grupos económicos que tenemos en Chile, se robaron las empresas del Estado, o Pinochet se las regaló a precio vil, y con ese capital originario, con esas empresas que eran de todos los chilenos y de las chilenas, montaron su riqueza, ¿no? 720 empresas de la Corfo que fueron regaladas, no solo regaladas, sino que se prestaron para todo tipo de corrupciones, ¿no? Porque los operadores políticos que vendieron esta empresa en plena dictadura se quedaron con acciones de esas empresas y hoy día son todos multimillonarios, ¿no? Fue lo peor de corrupción que se ha conocido en la historia de Chile. Por lo tanto, el nacimiento de esta riqueza es corrupto, el nacimiento de la riqueza de Piñera es corrupto. Piñera se robó el Banco Talca, ¿ya? Fue condenado por eso, tuvo que salir arrancando, lo protegió la CIA de Estados Unidos. Es decir, todos estos ricachones nacen en medio de la porquería, en medio de la corrupción. Y ahora entonces quieren mantener esa corrupción con leyes que no han aprobado el pueblo, sino que ellos las dictan ellos mismos. Eso es lo que tenemos que impedir, no permitir que ellos mismos nos hagan el plebiscito y nos impongan un camino que no ha escogido el pueblo chileno. El camino del pueblo chileno es asamblea constituyente, que es el único camino democrático, civilizado, consensuado, patriótico, progresista, que permite salir de este pantano en que estamos en el momento actual. Ok, entonces súper importante, como resumiendo lo que dice María Elena Gelman, es que si la gente vota, o sea, escribe Asamblea Constituyente y vota por Asamblea Constituyente, la marca, sin tocar ni CC ni mixta, no hay que marcarla, porque cuando tú la marcas, por mucho que tú escribas Asamblea Constituyente, para el CERVEL va a decir que la opción que está marcada es la legal. O sea, si yo, por ejemplo, marco CC, Convención Constitucional, y abajo escribo Asamblea Constituyente, la verdad es que yo estoy dando mi voto a Convención Constitucional. Y es lo que no queremos, porque si te diste el tiempo de escuchar toda esta conversación, te diste cuenta que Convención Constitucional y Convención Mixta Constitucional no van a lograr la Constitución o el cambio debido a la Ley 21.200 que María Elena explicó. Entonces, la solución sería escribir Asamblea Constituyente, marcar cuál es el trabajo que tiene que hacer todo aquel que vea este video, lo comparta. Lo ideal sería que de 10 personas que votan, 6 hicieran esto como mínimo, escribieran Asamblea Constituyente y lo marcaran, obteniendo así la gran mayoría. Para esto después van a tener que haber personas que peleen por esos votos, estar atentos, contabilizar, etc. Pero eso es un trabajo que se puede hacer. Y entonces, vuelvo a repetir, entonces la propuesta es escribir Asamblea Constituyente y marcar, ¿sí? Que sería como cómo darle la batalla a este plebiscito, es que seamos mayoría y lo demostremos en la urna, ¿cierto? Ahora. Además demostremos que podemos actuar como pueblo y no tenemos por qué endosarle la responsabilidad de ciudadanía a los partidos políticos, porque esa responsabilidad que nosotros rehuimos cuando nos vamos para la casa, cuando no militamos en ningún partido, cuando no hacemos vida social, vida cultural, vida colectiva, eso lo usa la cúpula del partido para negociar una migaja de poder. No te olvides que el gobierno le paga a cada partido 1.100 pesos por cada voto. Entonces, con esto ya se ha transformado la política en un negociado. Los partidos tienen utilidades, ganan plata, tienen oficinas de contadores, de abogados, y ponen sus plata en acciones en empresas extranjeras que se roban la riqueza de Chile, una AFP que se roban la riqueza de los jubilados. Es decir, los partidos, por la vía de enriquecer su patrimonio económico, forman parte del botín que se roba el capital extranjero. Por lo tanto, claro, no tienen ninguna calidad moral para decirnos ellos, a nosotros, qué tenemos que hacer. Y nunca nadie ha dicho que los ciudadanos de a pie, los independientes sin partido, no podemos tener candidatos, que no podemos hacer proyectos de ley. Tenemos la mejor gente en Chile para hacer la mejor constitución y hacer los mejores cambios que requiere nuestra economía, nuestra educación, nuestras Fuerzas Armadas, nuestro sistema judicial, nuestro sistema de salud, de manera que los chilenos vivamos bien, como nos lo merecemos, porque somos un país inmensamente rico, con una bella, con una hermosa tradición de resistencia. Esto no comienza en 1810, esto comienza en el siglo XVI,
cuando Lautaro derrota al ejército español, cuando Pelantaro derrota al ejército español, lo destruyeron con el jefe militar de los españoles incluido, todos arrasados. Esa idea de que no viene ninguna potencia extranjera a dominarnos, que fue lo que levantó al pueblo mapuche, es la que tenemos que rescatar hoy día y no permitir que estos señores de los parlamentarios sigan hablándonos de política mientras hacen la vista gorda al saqueo de la riqueza nacional por parte de los capitales extranjeros. Perfecto. Gustavo, hay algo que se me había olvidado preguntar. Yo sé que hay muchas personas que cuando escuchan estos conversatorios hablan mucho acerca de los refichajes ilegítimos, en donde, por ejemplo, producto del refichaje ilegítimo estamos como estamos, o producto del refichaje ilegítimo tenemos esta convención, estas convenciones o este acuerdo por la paz. ¿Qué opinas tú referente a eso? Y me gustaría que redondearas un poquito con lo que pasa hoy con respecto a, lo tengo anotado por acá para que no se me olvidara, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con esta crisis del COVID, que asocian a esto de los refichajes, o que tiene que ver con quién está de presidente. ¿Qué opinas tú respecto a eso? Mira, yo creo que estamos ya curados de espanto, porque todo lo que ha hecho esta gente para mantener este modelito es sucio, es ilegal, es corrupto. O sea, el manejo que han hecho de la crisis del coronavirus es corrupto, es favorecer a los empresarios amigos de ellos, ¿ya? Es mantener el negocio de las farmacias, es mantener el negocio de las ISAPRES, ¿no? Todo lo que hicieron con la impunidad de Pinochet. ¿Cómo no ser corrupto, por ejemplo, que fueron a buscar a Pinochet a Londres, lo mismo que decían que había que echar abajo a Pinochet? ¿No te parece que un escándalo? Bueno, el escándalo del CERVEL es un escándalo más. Yo creo que si pudiéramos hacer una síntesis del año 90 hasta hoy, en estos 30 años, debemos tener unos 500 escándalos tan nauseabundos como ese que les permitió a los partidos que tenían fichas de 180.000 fichas de militantes, cuando vino el refichaje resulta que tenían 2.000 nomás, no 180.000. Entonces, toda esa mentira quedó al descubierto cuando Revolución Democrática en menos de un mes prácticamente hizo las 35.000 firmas, y partidos que no tenían ninguna base aparecieron todos legalizados dentro del sistema jurídico. Pero lo que quiero señalar es que no es el único acto de corrupción, ni es el que explica todo lo demás. Está en la raya de actos de corrupción que han permitido robarnos nuestra riqueza. O sea, si así como Pinochet degolló a 3 profesores, ¿verdad?, para mandarnos un mensaje a todos los chilenos que el que siguiera actuando contra la dictadura podía tener algún problema en su cuello, ¿verdad? Bueno, estos señores todos los días nos hacen un degollado. Catrillanca es un degollado, ya Traiquil es un degollado. O sea, tenemos 400 jóvenes que perdieron la vista. ¿Es o no un escándalo que 400 jóvenes hayan perdido 1 o 2 ojos, ¿verdad? Es un grave escándalo, ¿verdad? Bueno, entonces no podemos hacer de un hecho el pilar de la campaña. No, aquí hay que juntar todas las luchas para que confluyan en un gran torrente, la lucha del pueblo mapuche. Yo he estado horas hablando con compañeros en comunidades mapuche, y por Dios que le ponen dificultad para solidarizar con el pueblo Rapa Nui, o con el pueblo Aymara, o con el pueblo Quechua. Pero aquí los pueblos originarios, si no se unen, no van a poder derribar esta dictadura racista que hay en Chile, ¿no? Nosotros, lo mismo los medios de prensa, ¿no? El medio de prensa nuestro, Capacitación Ciudadana, Movimiento Asamblea Constituyente, todos los medios, el de Talca, que nos hicimos ayer un foro excelente ahí con Gabriel Salazar y con Isabel Barra, ese medio que se llama MUS TV, ¿no? Todas estas cadenas chicas, si no se unen todas estas cadenas, nunca van a hacerle el peso al mercurio. Acá pasa lo mismo. Si no juntamos la denuncia de las cochinadas que ha hecho el CERVEL, más la denuncia que se hizo para proteger a los violadores de derechos humanos, más las denuncias por la corrupción, por los partidos políticos que han ido a pedirle plata a Ponce Lerú y a las empresas extranjeras. Todas estas denuncias tienen que confluir en un torrente. El torrente es: cambiemos el modelo económico, cambiemos a ese 1% que oprime la sociedad chilena, cambiemos la Constitución y cambiémosla nosotros. No le pidamos al presidente que la cambie, no le pidamos al Parlamento, a un obispo, a un jefe militar, no. Nosotros la cambiamos, nosotros el poder constituyente originario.
No puede ser que en la Asamblea Constituyente no logremos todo lo que queremos, pero con toda seguridad, si participamos todas y todos, porque en la Constituyente tú no puedes excluir a nadie. Ojo, en la Constituyente participan todas y todos los chilenos con derecho a voto, salvo los que estén con pena aflictiva por más de 3 años y un día, ¿ya? Pero si la Constituyente es limpia, la mayor parte de las decisiones de esa Constituyente van a ser patrióticas. Vamos a recuperar el cobre, vamos a descentralizar Chile, la mujer va a tener los derechos que se merece, el pueblo indígena va a tener los derechos que se merece. Todo el país va a ser una fuerza solidaria, no una fuerza disruptiva, enemiga a los argentinos, enemiga a los bolivianos, enemiga a los peruanos, a patadas con las relaciones internacionales. No, vamos a cambiar Chile. En la Asamblea Constituyente nos vamos a hacer respetar. El pueblo se hace respetar. Nunca más nos van a pasar la planadora, nunca más va a haber un bombardeo a la moneda. Ah, y un detalle muy importante. Las gloriosas Fuerzas Armadas van a estar al servicio del poder ciudadano y no al revés como ocurre ahora. Perfecto, entonces, con mayor razón, no tenemos que aceptar este acuerdo, sobre todo con partidos políticos que fueron los que generaron este acuerdo, con esas leyes, partidos políticos que no están ahí de manera correcta porque hicieron un fraude electoral. Entonces, con mayor razón, deberíamos darle un golpe a esto, haciendo la propuesta que acaban de indicar, que el día de la votación, si bien votamos sí apruebo, porque queremos que quede claro que sí queremos cambiar la Constitución, pero en el segundo voto escribimos con nuestro puño Asamblea Constituyente, no hacer, Asamblea Constituyente, y por ese votamos Asamblea Constituyente. Y la idea, para que esto de verdad nos resulte, demostremos poder constituyente originario y de verdad demostremos fuerza popular y de verdad logremos una Asamblea Constituyente, porque todo el mundo dice, ¿cómo la logramos? Bueno, para que de verdad la logremos, tenemos que mostrar la fuerza donde si 10 votan, 6 hagamos esto, como mínimo. 6 personas escritas. Con un agregado. Vamos a colocar delegados en las mesas. Un agregado práctico, claro. Necesitamos que se cuenten los votos. ¿Cómo vamos a contar los votos? De dos maneras. Una, si llegamos a las 8 de la mañana, nosotros le podemos pedir al presidente de mesa que nos elija vocal de mesa. ¿Ya? Es una práctica corriente, porque faltan vocales, por lo tanto, si uno llega a primera hora y se ofrece, quedas como vocal de mesa y ya está habilitado para contar los votos. Pero además, a las 6 de la tarde, cuando se recuentan los votos, tenemos que estar ahí en el recuento de votos para que quede consignado todos los votos que digan Asamblea Constituyente y traspasado eso a una base de datos, tenemos que organizarnos para eso, ¿ya? Para que la gente informe. Yo voté a Asamblea Constituyente y tengamos el recuento mesa por mesa de Arica, Magallanes y en el exterior, donde seguro que vamos a ganar por gran mayoría, ¿no? Pero no marcar el voto, porque la mesa social invita a marcarse C y escribir a C. No marcar el voto. No aceptar ni C ni mixta y escribir. Son un par de dirigentes que dijo eso. Nunca una asamblea, pero no nunca la asamblea de la Unión Social dijo eso. Perfecto. Un grupo dirigente. No es marcar el voto, sino que acá lo que se invita es escribir. Escribir Asamblea Constituyente. Y yo un detalle que quiero subrayar, ya lo dije, pero voy a subrayarlo porque es muy importante. Puede que mis palabras hayan sido interpretadas como una postura antipartido político. Yo no estoy contra los partidos políticos, pero lo que he dicho y lo que le pido, mirándole a los ojos a los militantes de la democracia cristiana, del Partido Radical, del Partido Socialista, del PPD, ¿no? De Revolución Democrática, de Comunes, ¿no? Que ellos le pregunten a sus dirigentes, ¿cómo es posible si ustedes el lunes 11 de noviembre exigieron una asamblea constituyente, 4 días más tarde se hayan dado vuelta a la chaqueta? Que le digan a sus militantes cuál fue el poder fáctico que los presionó para tener una conversión, un retroceso tan inmoral en su postura política, optando por la perpetuación del modelo que ha explotado a Chile en los últimos 48 años. Es una tarea pendiente que los militantes de los partidos pueden hacer, porque los congresos de sus partidos, los acuerdos de sus eventos máximos, sí plantearon apoyo a la constituyente y son sus dirigentes los que han negociado el concepto de bandera constituyente por un diputado, por un senador, por conveniencias electorales y electoreras, ¿no? Entonces, este es un momento en que unamos a todos los militantes de todos los partidos con el 98% que no milita en partidos y constituyamos la mayoría necesaria para ganar con votos limpiamente
sin exclusión de nadie, de manera democrática, civilizada y patriótica, la Asamblea Constituyente que nosotros vamos a convocar, no la que a espaldas del pueblo, entre gallo y medianoche, se negoció el 15 de noviembre, que le llamaron convención mixta o convención constitucional. Y muchas gracias, Abril, y muchas gracias a la organización de las asambleas territoriales por esta invitación. Voy a darle la última palabra a Elena y terminamos. ¿Algo que quiera decir de cierre, María Elena Hellman? Hola, perdimos. Parece que no nos escuchan. La perdimos. Sí, te escucho. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan a mí? Ya. Sí. Es que por la señal me voy, vuelvo y me voy y vuelvo. Bueno, sumarme a las palabras de Gustavo y repetir, esta es una convicción, la convicción del pueblo chileno de que nos merecemos ejercer nuestro poder soberano para un nuevo pacto social. Y eso no hay ley que nos pueda impedir el ejercicio del poder constituyente originario, reconociendo que hoy día nuestro país vive una crisis profunda debido a la irresponsabilidad, por decirlo menos, de la clase política de este país y de nuestra pseudo-democracia representativa que ha impedido que logremos que nuestro Estado se convierta en un verdadero ejemplo de democracia, directa o semidirecta, con tantos ejemplos que faltan en nuestra constitución política que obviamente sabemos sus orígenes y que no han logrado limpiarse o legitimarse, no obstante la cantidad enorme de modificaciones que ha tenido. Y todas aquellas han redundado en lo que hoy día tenemos, un país que viviendo una pandemia ha reconocido su miseria, su precariedad, el por qué el 1% de los ricos está salvándose, ¿no es cierto?, de todo, como siempre, en todo el mundo, y el 99% del resto tenemos que vivir y sufrir las consecuencias de este sistema económico y social que otros han establecido para nosotros en nuestro país. Por eso el llamado es a tener la convicción de que obremos en consecuencia, porque lo que nos dieron en la 21.200 no es un proceso constituyente, es un proceso constitucional, basado en la Constitución de los chilenos. Okay. No un proceso constituyente. Don Gustavo, sus últimas palabras para cerrar. Bueno, ya en realidad ya me había despedido. Un saludo a todas y a todos los que dentro y fuera del país, pero voy a pasar un avisito, ya que María Elena Hellman hizo un justo reconocimiento al presidente Allende. Yo quiero recordar que en la Asamblea de las Naciones Unidas, en el año 1972, Allende anunció exactamente lo que está ocurriendo hoy con las empresas transnacionales que pasan por encima de la soberanía de los estados. Lo que está ocurriendo en Chile es eso, que el capital extranjero no acepta que el pueblo chileno tenga constitución propia, legalidad propia, que utilice para sí mismo los recursos mineros, los recursos naturales, y quiere que sigamos, igual que el siglo XIX, entregándole a ellos las materias primas para que ellos nos vendan los productos manufacturados. Yo sobre este particular hago el recuerdo de que el próximo viernes 26 de junio se cumplen 112 años del nacimiento de Salvador Allende, ¿no? Entonces voy a ofrecer una conferencia a agrupaciones sociales y políticas de dentro y fuera del país, y voy a hacer un balance de la fortaleza y debilidades que tuvo el proceso que liderizó el presidente Allende y cómo necesitamos apoyarnos en su ejemplo, en su transparencia, en su moral, en su consecuencia para construir el Chile nuevo que tanto necesitamos. Muchas gracias. Por este mismo canal entonces vamos a transmitir esa conferencia. Muchas gracias. Okay. Entonces yo me despido también y cierro diciendo que si se hace una asamblea constituyente no significa caer en el comunismo, porque todos entran ahí. En la asamblea constituyente, a diferente de las convenciones donde solo van a entrar unos pocos,
Una asamblea constituyente significa que entramos todos, todos participan, ricos y pobres, participan los pueblos originarios, mujeres y hombres, en realidad es lo más participativo, gente de izquierda y derecha. Por ejemplo, en Colombia la Constitución terminó siendo más de derecha que de izquierda, y eso que fue una asamblea constituyente. Entonces, que no le tengan miedo no significa que esto se va a convertir en comunismo, porque no es así, y lo bueno es que participamos todos. Aquí todos tienen derecho a opinar porque aquí todos vivimos, y cuando sobreexplotan el agua o sobreexplotan los recursos naturales nos afecta a todos, nos afecta unos pocos, nos afecta a todos. Entonces, los invito a que luchemos por esto, que busquemos todos los caminos que se nos ofrecen, y una de las propuestas que acá se da, que suma a otras propuestas, es que en la papeleta no se vote ni por asamblea, o sea, ni por convención mixta, ni por convención constitucional, sino que se escriba en grande asamblea constituyente y vote por ese, lo marque, asamblea constituyente, le haga la crucecita al lado de asamblea constituyente. Eso, yo les doy las gracias a los que se mantuvieron con nosotros, y ojalá lo compartan, porque la información que acá se entregó estuvo bien contundente, y la idea es ayudar a despertar a otros, abrirle los ojos y demostrar cuál es el camino. Eso, así que le doy las gracias a ustedes también, Gustavo y María Elena, y será para la próxima si nos volvemos a juntar. ¿Ya? Que tengan buen día. Chao, chao. Chao, chao.